Buen día, jóvenes. Vamos a dar inicio a la unidad número 2, que lleva de nombre Terminología Básica y Práctica. Los contenidos a abarcar serían objeto, la definición de objeto, definición de mensaje, definición de clase y relaciones entre clases. Dentro de este tema de relaciones entre clases, encontramos a la dependencia, la asociación, agregación y composición. En este caso, entraríamos a la definición de mensaje. Un mensaje es simplemente la petición de un objeto a otro objeto. Un mensaje es simplemente la petición de un objeto a otro objeto para que éste se comporte de una determinada manera, ejecutando uno de sus métodos. Ahora, en este caso, por ejemplo, llamaríamos el paso de mensaje, que sería la invocación o llamada de un método que está dentro de un objeto. En lo que es la definición de una clase o la definición de la clase, que es la forma más general de definición de una clase de Java, es la siguiente. Tenemos aquí lo que es el modificador de la clase. En este caso, los modificadores pueden ser públicos, privados, amigables, y si no lleva nada o se le conoce como vacío, ese siempre se toma como que fuera público. Entonces esto que está aquí puede ir cambiando según como nosotros queremos definir nuestra clase. Esta que está aquí, la clase, es como la palabra reservada, que es lo que le indica que vamos a trabajar con una clase. El nombre de la clase, utilizando siempre el método del camel case. El camel case consiste en la primera letra de la clase tiene que ir en mayúscula. Igual si está compuesta por 2 o 3 palabras, cuando comienza la segunda y tercera palabra debe comenzar siempre en mayúscula. Y esto que está aquí, el extend, es cuando ya estemos trabajando con herencia, que decimos aquí, bueno, esta clase va a ser hija de una clase padre. Aquí se le coloca la clase padre. Las llaves, abrimos, cerramos llaves y luego viene la declaración de todas las variables y la declaración de los métodos dentro de la clase. En los modificadores de la clase, que era lo que llevaba aquí en esta parte, los modificadores, tenemos cuando son public. Ahí vamos a ver que le vamos a llamar public class y el nombre de la clase. Entonces quiere decir que la clase es pública. Por lo tanto, es accesible para todo el mundo. Solo podemos tener una clase pública por unidad de compilación, aunque es posible no tener ninguna. En este caso, si solamente la clase comienza con class y el nombre de la clase, entonces se le conoce como ninguno. Y al conocerle como ninguno, entonces automáticamente le estamos reconociendo que va a ser pública. Entonces puede ser accesible desde cualquier parte. Tenemos la otra modificador que sería el final. Vamos a ver ejemplo que decía final class y el nombre de la clase. Entonces quiere decir que esta clase indica que no puede tener hijo. O sea, no se puede derivar ninguna clase de ella. Más adelante veremos cómo es que funciona este modificador final. Abstract. Se trata de una clase de la cual no se puede instanciar ningún objeto. O sea, no podemos hacer, por ejemplo, aquí sería clase X igual a new clase. En este caso, si la clase fuera abstracta, esto que está aquí no se puede hacer. Ahora, pues tenemos un ejemplo. Tenemos aquí la clase se llama animal. Ahora, pero como no lleva ningún modificador, automáticamente estaríamos trabajando con una clase pública. Tenemos aquí lo que son dos atributos.
un atributo que se llama, o le hemos llamado edad, de tipo entero, y un atributo de identificador nombre de tipo cadena. En este caso almacenamos enteros y en este caso almacenamos cadenas. Este que está aquí son los métodos. Este es un método, este es otro método y este es otro método. Los métodos son las llamadas que vamos a hacer o, como quien dice, las acciones que va a tener un determinado bloque de código dentro de la clase, en este caso de la clase animal. Por ejemplo, cuando invoquemos o cuando llamemos o cuando le pasemos el mensaje del método nace, automáticamente el programa estaría imprimiendo en pantalla o en consola hola mundo. En este caso, si nosotros queremos, llamamos al método getNombre, lo que hace es escribir en pantalla el nombre que le hemos dado al animal. Igual aquí, el public void getEdad, lo que estamos haciendo es obtener la edad y lo imprimimos en la consola. Ahora, cuando hablamos de sobrecarga de métodos, dice que Java admite lo que se llama sobrecarga de métodos. Puede haber varios métodos con el mismo nombre, pero a los cuales se le pasan distintos parámetros. Según los parámetros que se le pasen, se invocará uno u otro método. Por ejemplo, modificaremos un poco la clase animal anterior. Observar que tiene métodos con el mismo nombre. Veamos aquí. Si nos fijamos, la sobrecarga de métodos está aquí. En este está la ¿por qué? Es el mismo nombre de método, igual el mismo nombre de método, pero este tiene un parámetro y este tiene 0 parámetros. Lo que tiene Java es que si yo invoco, por ejemplo, a la clase animal el método getNombre y no le envío ningún parámetro, él automáticamente me reconoce que tiene que venirse para este método. Pero si yo le digo getNombre y le mando un valor, entonces quiere decir que él recibe un parámetro y estaría reconociendo este método y estaría imprimiendo el nombre más la edad, que es esto. Eso es, a grosso modo, lo que es la sobrecarga de métodos. Ahora, los constructores. Cuando hablamos de constructores, son métodos cuyo nombre coincide con el nombre de la clase y que nunca devuelven ningún tipo de dato. Los constructores se emplean para inicializar valores de los objetos y realizar las operaciones que sean necesarias para la generación de este objeto. Crear otros objetos que puedan estar contenidos dentro de este objeto. Abrir un archivo o una conexión a internet o una conexión a la base de datos. Como cualquier método, un constructor admite sobrecarga. Cuando creamos un objeto, ya se verá más adelante cómo se hace, podemos invocar al constructor que más nos convenga. Por ejemplo, tenemos aquí a la clase animal, los dos atributos y lo que decía la teoría, que el constructor va a coincidir exactamente como el nombre de la clase. Aquí tenemos un constructor. De hecho, tenemos otro constructor. Por lo tanto, estamos haciendo una sobrecarga de métodos con respecto a los constructores. Aquí tenemos el constructor vacío y el constructor con 1, 2 parámetros que automáticamente estamos recibiendo una edad y estamos recibiendo un nombre que se lo estamos asignando a las variables edad y a la variable nombre. Como decía la teoría, que los constructores son para inicializar. Es lo que estamos haciendo aquí, estamos inicializando. Cuando hablamos de modificadores de variables, tenemos el modificador public, que quiere decir que una variable es pública, puede acceder todo el mundo a esa variable.
Cuando no tiene nada, entonces es equivalente como que fuera pública. Si está la palabra reservada protected o protegida, solo pueden acceder a ella las clases hijas de la clase que posee la variable y las que estén en el mismo paquete o en la misma carpeta. Si fuese privado, dice que nadie, salvo la clase misma, puede acceder a estas variables. Pueden acceder a ella todas las instancias de la clase. Cuando decimos clase nos estamos refiriendo a todas sus posibles instancias. Static quiere decir estática. Esta variable es la misma para todas las instancias de una clase. Todas comparten ese dato. Si una instancia la modifica, todas ven esa modificación. Es como quien dice como que fuera una variable global. Si una la modifica, entonces quiere decir que todas van a ver esa modificación. Ahora, igual proceso se sigue con los modificadores de un método. Están los públicos, ninguno, protegido, privado, estático y existe algo que se llama final. Dice que se trata de un método que no podrá ser cambiado por ninguna clase que herede de la clase donde se definió. Es un método que no se puede sobreescribir. Ahora, por ejemplo, tenemos un diagrama de clase. La estructura del diagrama de clase son, en este sería el nombre de la clase, que sería estudiante, los atributos, 3 atributos, el atributo nombre de tipo cadena, pero es privado, código de tipo entero, pero es privado, nota de tipo real o doble o decimales, que agarre decimales, pero es de tipo privado. Y aquí tenemos lo que son los métodos, pero definimos dentro de todos los métodos, identificamos que este método que está aquí es igual al nombre que tiene la clase, por lo tanto se le conoce como constructor. En este caso sería el constructor vacío. ¿Por qué? Porque no tiene ningún parámetro. Y luego tenemos este método que me va a retornar el nombre. Y aquí me lo retorna como una cadena. Este que está aquí, el set, es para la asignación. Y como es para asignación, estaría recibiendo un valor que se le estaría asignando al atributo nombre. Igual sería el get y el set. El get y el set para cada uno de los atributos. ¿Por qué se hace el set y el get? Simplemente porque son de tipo privado. Y tenemos aquí el código. Tenemos el public class estudiante. Tenemos el nombre. Tenemos el código. Y bueno, mejor lo vamos a desarrollar. Vayamos a ver. Vamos a desarrollar este ejercicio. Vamos a crear un proyecto. Voy a poner aquí unidad 2. Vamos a quitarle este. Vamos a hacer primero el ejercicio de la clase o del ejemplo de la clase animal. Entonces vamos a crear una clase. Este va a tener el main. Entonces aquí vamos a crear una clase. Le colocamos animal. Ya tenemos una clase animal de tipo pública. Luego lo que estamos haciendo sería este ejercicio. Este vamos a desarrollar. Para que ustedes se ubiquen ahí cuáles vamos a estar trabajando. Tenemos in edad.
string nombre. Vamos a insertarlo en constructor. Por ejemplo, el constructor podemos dar clic derecho, insertar código, constructor. Como es el constructor vacío el que vamos a ingresar, lo dejamos así, le damos generar. Y vamos a ingresar, en este caso sería el constructor con los dos atributos. Generar código, constructor y los dos atributos. Como vemos, él automáticamente lo que hace es, a veces uno dice, bueno, esta edad es esta edad o es esta edad. Hay un identificador que es el dis. El dis lo que hace es, este atributo, si ustedes se fijan, tiene con color verde. Este se refiere a este. Y este que está aquí se refiere a este parámetro. Entonces por eso que le pone verde, verde. Y aquí le pone en negrito y en negrito. Para identificar a cuál es el que nos está llamando, identificando. Luego tenemos aquí el public, el método nace. ¿Qué es lo que hace el método nace? Simplemente escribir hola mundo. El método public void get nombre lo que hace es escribir el nombre o el valor que tiene el atributo nombre. Aquí vamos a hacer una sobrecarga de métodos. Mismo nombre del método, pero con otro atributo. Y lo que va a imprimir es el nombre. Vamos a concatenar con la edad. Aquí ponemos edad para no confundirnos. Edad. Y el otro método que sería el public void edad. Lo que va solamente a retornar mi edad es, solamente edad. Bien, ahora ordenamos el código. Ya tenemos la clase y cómo vamos a hacer la ejecución o cómo lo vamos a correr. Nos vamos al main y lo que hacemos es crear una instancia de la clase animal. Le colocamos aquí A, que sería el nombre del objeto, y lo vamos a instanciar. O lo que hacemos es la reserva de memoria de este objeto. Mira, resérveme en memoria digamos, un bloque de espacio porque yo voy a trabajar con la clase animal. Entonces, automáticamente al hacer esto, el objeto A se va al constructor vacío. ¿Y qué es lo que tiene el constructor vacío? No tiene nada. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Por ejemplo, podemos imprimirle aquí bienvenido. Entonces, al momento, solamente dejándolo así, vamos a ejecutarlo y me va a devolver lo que le colocamos allá en el constructor vacío. Aquí está, bienvenido. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos esto, él automáticamente se viene para el constructor vacío. Ahora, ¿qué pasa si nosotros mandamos a llamar a este constructor? Entonces, simplemente le colocamos aquí, primer parámetro es entero y luego la edad. Por ejemplo, pongámosle aquí la edad, pongámosle 2, porque es un entero, y el nombre, pongámosle Duque. Ahora, si nosotros lo corremos, no vamos a tener nada. ¿Por qué? Porque hemos construido el objeto, lo hemos instanciado,
automáticamente para el constructor que recibe un parámetro, dos parámetros, un parámetro, dos parámetros, y que lo que hace es solamente la asignación de edad y el nombre. Ahora, entonces, ¿cómo hacemos para obtener el nombre? Por ejemplo, a punto, ¿qué es lo que hace aquí? Lo que hace es obtener, en este caso, el atributo edad, el nombre. Ahora, ¿pero por qué lo está jalando aquí edad y el nombre? Simplemente porque este, como no tiene modificador, dijimos que se tomaría como público, o sea, cualquiera de todo el paquete que estamos de todo el proyecto lo puede acceder. Entonces es por eso que cuando hacemos a punto y nos obtiene aquí estos valores, que en todo caso no debería de ser así. Más adelante lo vamos a modificar para que no se vea. Pero ¿cómo vamos a obtener el nombre? Pues simplemente le damos a.getNombre. Entonces lo que estamos haciendo es al objeto mande a llamar el método getNombre. ¿Y qué es lo que me va a devolver? Pues me va a devolver o va a imprimir en este caso el nombre. ¿Y cuál sería el nombre? Va a estar imprimiendo Duque. Veamos, corrámoslo. Aquí está Duque. Ese es el valor que estaría devolviendo porque el método getNombre, que es este que está aquí, me devuelve solamente el nombre. Ahora, pero yo puedo hacer esto también. GetNombre y le voy a mandar otra edad, le voy a poner 3. Cuando hacemos esto, este valor que está aquí deja de existir porque lo vamos a modificar con este valor. Veamos la corrida. Imprime Duque y luego está imprimiendo Duque 3, que es este que está aquí. Ahora, este que está aquí lo que hace es vaya a buscarme este método. Y este que está aquí, a pesar que tiene el mismo nombre, pero tiene un parámetro. ¿Y qué es lo que tiene ese parámetro? Pues sería este método con un parámetro. Y me devuelve el nombre, Duque, luego, bueno, aquí le vamos a colocar un espacio, y luego la edad que le hemos enviado aquí, 3. Por eso que aparece así, Duque espacio 3. Porque en la construcción, la sobrecarga de método lo que hace es mismo nombre de método, mismo nombre, pero con diferentes parámetros. Y lo que podemos hacer aquí, a.nace, lo que estaría diciendo pues sería el método nace lo que hace escribir en consola hola mundo. Corrámoslo. Y aquí está Duque, que es este. Duque 3 es este. Y hola mundo, que es este que está aquí. Bien, ese era el ejemplo de que teníamos de la clase animal. Ahora vamos a hacer el ejemplo el ejemplo de la clase estudiante. En la clase estudiante, bueno, vamos a NetBeans, cerramos este y cerramos este. Vamos a crear una nueva clase, le vamos a llamar estudiante. La clase estudiante tiene tres atributos de tipo privado. Privado string nombre sería privado string nombre, privado entero código y doble nota. Doble nota. Ahora, según el diagrama, dice que vamos a hacer el constructor vacío. El constructor vacío, clic derecho, insertar código, constructor vacío. Luego, tenemos
el get y el set, el get y el set, el get y el set de la nota, el código y el nombre. Para hacer eso vamos a hacer insertar código. Aquí pues lo que hace es generarme el método set y el método get. ¿De quién? Bueno, sería de todos estos atributos. Lo vamos a encapsular y le damos generar. Automáticamente me está generando todos los métodos set y get. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la corrida de esta clase? Vámonos aquí. Vamos a comentar esto. Y aquí dentro del main, a la clase estudiante le vamos a crear un objeto y lo vamos a instanciar. Se puede hacer así y después lo instanciamos. Y no hay problema. Si lo corremos, lo que va a hacer es nada, porque el constructor vacío pues no tiene nada de información. Ahora, por ejemplo, si a usted le dicen así, el típico dicho es que todos los estudiantes al iniciar la materia tienen de nota 10. Bueno, entonces, si me están dando una inicialización de data, entonces yo le pongo aquí 10.nota igual a 10.0. Entonces quiere decir que todos los estudiantes creados van a tener 10 de nota. ¿Y cómo hacemos para obtener ese dato? Sería, vamos a imprimir aquí al objeto e.getNota. Estaría imprimiendo 10, aunque yo no se lo haya dicho, pero ya lo estamos inicializando con 10. Veamos. Y aquí nos imprime 10. Ahora, vamos a agregarle un nombre al estudiante, al objeto. Por ejemplo, e.setNombre, que es una asignación. Le vamos a poner aquí un nombre, por ejemplo, Eliseo. Ahora lo voy a imprimir. e.getNombre. Corramos y aparece 10 y aparece esto que le hemos asignado. Nos va a aparecer ya impreso porque aquí lo estamos llamando. ¿Qué es lo que hace? e.getNombre. Con control le damos clic, nos vamos al método. Lo que hace es cuando hacemos este llamado me va a retornar una cadena, lo que tiene el atributo nombre. Ahora, ¿qué pasa? En este caso, yo en mi salón de clase yo tengo que 23 estudiantes. Entonces quiere decir que yo puedo ser estudiante E, el estudiante E1, el estudiante E2. Y los vamos a iniciar. E1 igual a new estudiante. E2 igual a new estudiante. Ya tengo 3 estudiantes. Y cada estudiante pues tiene su nota de 10, su nota de 10 y su nota de 10. Pero solamente este estudiante, que sería este, tiene nombre. Los demás no tienen nombre, entonces le vamos a asignar nombre. E1.setNombre. Y colocamos aquí Romero. Al estudiante 2.setNombre vamos a colocar aquí Sofía. Ahora lo vamos a imprimir. E1.getNombre. Imprimimos el otro que sería E2.getNombre. Ahora nos va a aparecer esto. 10, que sería este. Eliseo, que sería este. Romero, que sería este, que es la asignación de este.
y el otro que sería Sofía, que es la asignación de este que está aquí, y lo sacamos en este método que está ahí. Está el nombre, de misma manera se puede pasar el código, la nota y no sé. Ahora, por ejemplo, ya hubo una evaluación y a este estudiante andaba ahí con la novia y se sacó 9 de nota. Pero los demás mantuvieron su nota. Entonces, si lo que queremos es imprimir la nota, por ejemplo, vamos a imprimir la nota del primer estudiante, del segundo y del tercer estudiante. Si lo corremos, el primer estudiante tiene 9 y los otros dos estudiantes siguen manteniendo la nota. Entonces, aquí tenemos ya el desarrollo de un diagrama de clases, lo hemos transformado a código y le hemos dado la ejecución de paso a paso de cómo estaría funcionando el código. Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta clase. Posterior a esto vamos a subir otro video donde estaríamos continuando con, por ejemplo, el funcionamiento de la clase fecha. Y le vamos a dar un seguimiento, vamos a hacer un pequeño ejercicio para poder comprender mejor los códigos. Bueno, entonces nos quedamos hasta aquí.